Bien, buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar. Una disculpa por la tardanza, teníamos algunos problemas con el micrófono. Ojalá y pudieran ayudarme ahí a través del chat indicándome si todo ok con el audio. Yo aquí veo que a todos les funciona bien el audio. Si bien están inhabilitadas, todos cuentan con cámara y con micrófono. Así que por favor, si me pudieran indicar a través del chat si me escuchan y todo perfecto, ya para dar inicio a la sesión. Qué bien. Gracias a los que están interactuando ahí conmigo. Y bueno, vamos a empezar. Esperemos no tener ahora problema con la cámara. Perfecto, ya estamos ahí. Bien. Pues como les decía a todos, buenos días, bienvenidos a esta sesión de capacitación de contacto fiscal. Muy agradecidos de que hayan depositado su confianza en nosotros para tomar este tema. Si bien está dirigido a la gente que pues pretende emprender un negocio y con motivo de todo el entorno que estamos viviendo, pues digo, en el caso, si son colegas, que creo que si algunos, pues digo, tampoco está de más tomar el tema, ¿no? Y tener las bases para poder asesorar correctamente a nuestros clientes. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Pues opciones fiscales para emprender ante el confinamiento. Si bien nosotros siempre hemos tenido por ahí esa cosquillita, esa situación de, bueno, ¿sabes qué? Toda la vida no quiero ser empleado, en algún momento yo quiero hacer pues ir por mi lado, no sé, a lo mejor fundar una empresa, iniciar con un negocio. La realidad es que por el entorno que estamos viviendo en estos momentos, pues tal vez esos deseos se hayan acelerado y más con un motivo ya como inclusive, digo, puede sonar algo fuerte, ¿no? Pero de subsistencia, de decir, ¿sabes qué? Acabo de perder mi empleo o yo estoy viendo en mi trabajo que muchos están perdiendo el empleo, entonces realmente no sé si en algún momento yo esté dentro de esa lista negra o si me estén considerando para algún tipo de recorte. Y finalmente, pues tenemos que voltear a ver este tipo de opción, ¿no? Bueno, oye, ¿qué sucede si yo en este momento quiero iniciar con un negocio? ¿Cómo es que tengo que operar en la parte fiscal? Cursos de emprendimiento, cursos de ventas, hay bastantes. Pululan los gurús ahí en Facebook con respecto a lo que es este tema de las ventas. Ahorita se ha potenciado el comercio electrónico a propósito de toda esta situación de la sana distancia, de todo el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, pues es donde ahora tenemos que voltear a ver esa parte, ¿no? Y más que nada para no cerrarnos puertas. O sea, el día de hoy, a lo mejor podríamos empezar un negocio, empezar a operar y a la vuelta de la esquina en unos 3, 4 años topar con pared y darnos cuenta que aquello que pensábamos que estábamos forjando, pues el día de hoy no tiene bases sólidas, que en un abrir y cerrar de ojos, a lo mejor me puedan embargar, se me puede acusar de un tema de defraudación fiscal, a lo mejor yo mismo cerré la puerta para en algún punto, inclusive, pues tener una mayor base de clientes potenciales, ¿no? No olvidemos el tan conocido, oye, das factura, y más allá de que si factura va masiva o no doy factura, pues tendríamos que voltear a ver esa situación, que uno mismo, cuando no iniciamos sobre bases sólidas, pues es quien se cierra al final del día las puertas. En algo les voy a dar la razón, estimados amigos, emprendedores, colegas también que están tomando la sesión, amigos, también por ahí veo muchos amigos, gracias por haber aceptado esta invitación, socios, inclusive aquí del tema del negocio. Es obvio, y aquí donde vamos a remar contracorriente, tanto para que tú como emprendedor en este momento te metas la idea, como para tú que asesoras gente que en este momento está viendo una alternativa para generarse ingresos, a lo que hay que meter o sensibilizar, en este caso al emprendedor, es que debe iniciar sobre bases firmes, sobre bases sólidas y como decía, no a la vuelta de la esquina, buscarse un problema, es decir, vamos a iniciar bien y me queda claro que a nadie le gusta pagarle
a un asesor para que este asesor a su vez le diga que le tiene que pagar a un tercero, que en este caso es el fisco o el SAT, palabra muy conocida por muchos, muy temida por algunos otros, pero bueno, finalmente es lo que ahorita en este momento quisiera dejar como una parte medular e importante para iniciar con este tema de las opciones fiscales para emprender ante el confinamiento. Así que vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo? Pues básicamente que el participante de este curso conozca y aplique correctamente la legislación mexicana. No estoy prometiendo que tú de aquí salgas siendo un experto en impuestos, pero sí que conozcas al menos el debido manejo de la legislación mexicana en lo que tiene que ver con la parte impositiva o todo el tema tributario. Es decir, que ya no te dejes llevar de oídas, que ya no te dejes llevar de habladas, es que sabes que en la familia yo tengo una persona que conoce del tema, es que tengo el primo de un amigo que le pasó aquello, es que sabes que a mí me contaron que si, por citar un ejemplo, ¿no? Si me doy de alta en el RFC, la autoridad me va a investigar y ya de ahí no voy a tener para dónde hacerme y soy un potencial evasor fiscal. Entonces, vamos a buscar conocer y aplicar correctamente lo que son las bases de la legislación fiscal mexicana. Y por supuesto que dado y dicho sea de paso, pues también poder tener una noción o inclusive, ¿por qué no determinar cuál es el régimen tributario que más me conviene a mí para en estos momentos que nos encontramos en una situación de confinamiento o de medio confinamiento con este tema de los semáforos, que sí, que no, que el ruletero y así este tipo de cosas? Entonces, que rojo, naranja y que regrésate a rojo. Entonces, la realidad es que más allá de toda la gente que arriesga su vida hoy día para salir y buscar clientes o que arriesga su vida para ir y prestar sus servicios dentro del entorno laboral, pues tenemos que ver cuál podría ser la mejor opción para iniciar. Insisto, y me queda claro que a nadie le gusta voltear a ver el tema de los impuestos, ¿no? Siempre el asunto es, hoy empiezo y ya mañana veo qué hago con el SAT y los impuestos y sobre todo ahí como parte intermedia queda también volando en el limbo una situación muy importante, que es el tema de la contabilidad y de la información financiera. Entonces, eso es lo que buscamos en parte, pues dentro de esta sesión, dentro del objetivo del curso, pues que nos llevemos algo bueno y que sepamos en qué nos va a redundar la información financiera, en qué nos va a nosotros, en todo caso, a beneficiar que elijamos el régimen correcto de tributación, que también adelantamos, eso no es una receta de cocina, va a depender del perfil de cada emprendedor, de cada empresario. Finalmente, bueno, traes una idea de negocio, qué buscas, qué pretendes al mediano, a largo plazo. Entonces, la idea es que ajustándolo a tu perfil, tú decidas cuál es el régimen de tributación que más te conviene. Y vamos a empezar con una breve introducción. Si bien lleva por nombre el tema introducción, me permito decirles que forma parte de las bases y es importante, por lo cual, si a partir de ese momento tienen alguna duda, pues adelante, ¿no? Y lo empezamos a comentar con mucho gusto. Y ahora, ¿cómo me inscribo al RFC? ¿Qué es el RFC? En algunos lados lo conocen como Registro Federal de Contribuyentes y en algunos otros lados como Registro Federal de Causantes. Indistintamente de cómo lo llames tú, pues es el padrón tributario con el cual nosotros nos damos a registrar dentro de lo que son las obligaciones fiscales de un individuo, persona física, o también la otra situación que se da, que es una persona colectiva o persona moral. Recordemos que la persona física, pues es la persona natural, alguien así como tú, como yo, que somos personas con un nombre asignado, con capacidad jurídica propia, etcétera. Ahora bien, cuando hablemos de personas colectivas o lo que propiamente hemos escuchado más como personas morales, nos referimos a la unión de varias personas físicas o naturales para forjar una ficción jurídica conocida como persona moral. Ahora, no es exclusivo que se junten como tal personas físicas. Una persona moral
puede estar constituida a su vez por otras personas físicas y por personas morales, es decir, por la suma o por la conjunción de ambas. Ahora bien, pues la persona física que es natural, pues es tangible. Insisto, es una persona así como tú o como yo. Una persona moral, pues ya empezamos a hablar de un tema de ficción jurídica porque es intangible, ¿no? ¿No? ¿Dónde está el patito feo SADCB? Pues a no ser que pongamos una botarga, la realidad es que nunca vamos a encontrar al patito feo SADCB, vamos a encontrar al socio A, al socio B, al socio C, y que tal y como lo apuntamos hace unos momentos, indistintamente puede tratarse ese socio A, socio B, C, D, F y los que tú quieras, indistintamente pueden ser tanto personas físicas como personas morales. Entonces, digamos que es el primer paso, y lo voy a llamar así, siempre lo he dicho en los cursos que damos en Contacto Fiscal, chicos, chicas, gente, recuerden que no todo está en las láminas. Si consideran importante tomar nota de algo o ahí en el material que ya se les hizo llegar, también inclusive hacerle algunas anotaciones, no lo sé, pues adelante, porque digo, finalmente las láminas no son el curso y es importante, este concepto no lo tengo aquí en la lámina, pero es importante que lo tengas aquí presente. La inscripción en este padrón o registro es tu entrada a la formalidad. Sí, a la formalidad como un estilo de vida dentro de lo que es el tema del emprendimiento y por supuesto también todo este tema del régimen tributario. O sea, es el paso a la formalidad de inicio el que tú agarres y te registres en el Registro Federal de Causantes. ¿Cómo se tramita? Tenemos dos opciones, lo podemos hacer a distancia a través de la página de internet. Sobra decir que en estos últimos días y en el último sexenio que inició hace año y fracción, pues no obstante que la página ha tenido dificultades, ha estado fallando, pues ahorita se ha agudizado un poco más. Seguramente además de que se ve rebasada la capacidad de la autoridad fiscal, que es el SAT, pues tiene que ver también con un tema de tráfico y de saturación pues de usuarios que finalmente con este tema sanitario pues busca realizar lo mayor posible de trámites de manera no presencial, es decir, a través de Internet. Esa es una situación. Pudiéramos decir que hoy día, contando con tu CUR, la clave única de registro de población, tú te puedes inscribir a través del portal del SAT. SAT es Servicio de Administración Tributaria y es la que hace las veces de Subsecretaría de Ingresos de lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces lo podemos tramitar vía online o agendando una cita. Esta cita la podemos obtener telefónicamente, aunque ahorita no está funcionando como tal el servicio, o a través de la página del Servicio de Administración Tributaria. Sobra decir, pues que en este momento el tema de las citas está también rebasado y se encuentran saturadas, por lo que hay que estar constantemente monitoreando para poder obtener una cita. Ahora bien, ¿para qué me sirve el RFC? No es solo para decir, pues ya me uní a la manada de gente, ahí a los borreguitos que ya van a pagar ahora impuestos y está mejor en la informalidad. Digamos que ese es cuando esa situación es cuando nosotros volteamos a ver el vaso medio vacío, ¿no? O sea, recuerden que para nosotros es opcional el tema de o veo el vaso medio lleno o lo veo medio vacío. Así que vamos a ver para qué otro tipo de situaciones nos va a servir pertenecer a lo que es un registro o un padrón en el tema de tributación o de pago de impuestos. De entrada, para transparentar tus ingresos, ¿sí? Si yo en este momento me pongo a vender barbacoa, pensemos, y lo guardo debajo del colchón, ando cargando con el dinero siempre, pues digamos que ya ahí de entrada traemos un riesgo, no sé, algún tipo de siniestro en la casa, algún robo, abuso de confianza por parte de algún familiar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos es transparentar el ingreso. ¿Y cómo lo transparentamos? Pues, en este caso, pudiéndolo ingresar a lo que es el sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero, estimados? Como muchos de ustedes o algunos ya saben, pues son las entidades financieras o bancarias, que son las encargadas de captar los ahorros, o en este caso los recursos
de cuentavientes, ya sea que se trate de personas físicas o personas morales. Entonces, la idea de transparentar ese ingreso, por un lado, es que esté como tal seguro el recurso, es decir, que no haya posibilidad de algún tipo de siniestro, por un lado, algún tema de abuso de confianza, y bueno, que finalmente ese dinero que ya está transparentado, porque al yo inscribirme al RFC soy sujeto de obligaciones en el tema de obligaciones fiscales y en el tema tributario, pues lo que va a ocasionar que el dinero que yo tenga ahí en mi cuenta bancaria está totalmente transparentado. Vuelvo al ejemplo que les ponía, a lo mejor vendo barbacoa, vendo carnitas, me hago de dinero, lo tengo ahí bajo el colchón, todo el riesgo que conlleva y que les acabo de comentar. O por otra parte, puede ser que sí lo ingrese al sistema financiero, pero no estoy como tal tributando y no me inscribo al RFC. Entonces ahí ya está como disonante el tema, ¿no? Es decir, si bien sí tengo el dinero dentro de una entidad financiera, ese dinero no está transparentado y digo, sería conveniente darte a conocer en este momento que el secreto bancario en materia fiscal no existe. Es decir, el Servicio de Administración Tributaria conoce y tiene información de todos nuestros movimientos bancarios. Además, déjame decirte que si aún te encuentras en una situación, independientemente de este tema del confinamiento y la emergencia sanitaria, si tú te encuentras aún en un tema de economía informal y ya has decidido acudir como tal a abrir cuentas bancarias, pues si esto fue posterior a 2014 o haya sido antes, el banco o la entidad financiera a partir del ejercicio 2014 tuvo la obligación de, con los datos de tu CURP, sí, eso que viene ahí en tu INE, haberte inscrito en el RFC. Por lo tanto, ahorita en este momento lo importante sería, si independientemente que tú no manejabas un negocio, de que no tenías alguna actividad económica susceptible de pagar impuestos, tú ya manejabas cuentas bancarias, quizá por algún ingreso derivado de la informalidad, sería bueno voltear a ver tus estados de cuenta bancarios para que tú mismo observes. A lo mejor pudiera ser que tú estés inscrito en el RFC sin obligaciones y ni siquiera estás enterado, ¿sí? ¿Cuál sería el problema? Si tú nunca te inscribiste, si no has pagado impuestos, ese dinero que tú tienes en los bancos no está transparentado para efecto fiscal. Lo puedes usar, tal vez nunca te diga nada el Servicio de Administración Tributaria, tal vez dentro de sus robots, dentro de sus algoritmos, nunca te toque la mala suerte de que te digan, a ver amigo, ¿de dónde salió? A ver amigo, amiga, ¿de dónde salió todo ese dinero? ¿Cómo lo generaste? ¿Quién te lo dio? Ah, no, pues sabes que tengo un localito de esto o tengo un puestecito de aquello. Ah, ok, ¿y por qué nunca pagó impuestos? ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto por el cual es importante y para lo que me va a servir el RFC. Ya estando en una base o en un padrón de contribuyentes, yo voy a poder transparentar mis ingresos. Ahora bien, tenemos otra situación que es incrementar la base de clientes potenciales. ¿Cómo la incremento? ¿Voy a vender más por estar tributando, estar en un padrón? Pues de entrada va a ser más sencillo para ti el día de mañana que alguien te diga, oye, ¿me puedes proporcionar una factura? Sí, porque aunque no lo creas, hay mucha gente y muchos clientes potenciales que requieren generar un comprobante fiscal con motivo de sus gastos y sus compras. Eso, por supuesto, si bien tú ya estás pagando impuestos, e insisto, a nadie nos gusta, lo que va a generar es que te abras puertas en miles de lugares y con diversos clientes potenciales. Pensemos que en este momento tú decides vender artículos de todo este tema sanitario, ¿no? Gel antibacterial, cubrebocas, todo tema de seguridad para el trabajo en lo que respecta a medidas de higiene y de prevención del COVID-19. Eso es el negocio en este momento, ¿no? E imagina que el día de mañana alguien te diga, oye, ¿me puedes dar factura? Y que estés buscando al primo, al amigo, al conocido del contador. Oye, ¿me puedes prestar una factura? Entonces, esa es la situación. Hay dos tipos de emprendedores. El que busca quedarse ahí con que le genere lo suficiente para poder llevar e ir al día. A lo mejor sí genera ahí unos buenos ahorritos y algún día se va a Disneylandia, no lo sé, o al Caribe,
según tu destino favorito, ¿no? Pero ahí te la vas llevando, ¿no? Y bueno, sin complicaciones, sin temas, estás en tu zona de confort. O busca ser alguien que realmente, decía que hay dos tipos de perfiles de emprendedor, ¿no? Que busca un día crecer, vivir de sus rentas y por supuesto no, ahora sí que no tener límite, ¿no? En el tema de desarrollo o crecimiento. Y por supuesto que si quieres lograr eso y que no sea en una economía subterránea o que no sea dentro de la informalidad o en un tema delictivo, pues se tiene que hacer a través del correcto cumplimiento de obligaciones fiscales, y lo cual va a dar pauta para que también a su vez tú como un comercio o un negocio formal puedas sin ningún problema, sí sabes que te doy factura y no hay ningún problema, ¿no? ¿Sale? Y bueno, el último, no menos importante, pero sí tal vez, yo me atrevería a decir que el tema más delicado, pues evitar problemas de defraudación fiscal y lavado de dinero. ¿Cómo se tipifica la defraudación fiscal? Pues hoy día basta con que si tú generaste ingresos y en un año de calendario no presentaste, por decirlo de algún modo, por poner un ejemplo, una declaración anual, cuando estabas obligado te correspondía, pues ya eso se tipifica como delito de defraudación fiscal. Se tipifica también como tema de lavado de dinero el que tú obtengas recursos de procedencia ilícita. Y sí, aunque yo sea el de la barbacoa, el de las carnitas, el del comercio de artículos de higiene o sanitarios, si en su momento yo nunca tributé, nunca pagué impuestos por aquellos ingresos que me generaron y los recursos que hoy tengo en una cuenta de banco o inclusive debajo del colchón, al rato vamos a ver más situaciones con las que pues inclusive sin tener cuenta de banco se puede detonar algo que se llama discrepancia fiscal. Entonces es importante evitar esto, ¿no? Oye, tengo ingresos en mi banco, no pagaron impuestos, ni siquiera me he inscrito al RFC, no sé si el banco me inscribió. Ah, bueno, ya estamos ahí en un tema controvertido que si no tenemos cuidado, pues más adelante, además de un tema de defraudación fiscal, se puede convertir en un asunto de lavado de dinero. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien, gente? Chicos, chicas, ¿todo claro? Bueno, de todos modos yo estoy al pendiente del chat. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las desventajas de pertenecer a una economía informal? Pues de entrada ya lo adelantaba yo, la discrepancia fiscal. Esa situación donde, bueno, oye, tus gastos son mayores a tus ingresos, o sabes qué, pues simplemente no sabemos de qué vives, ¿no? Aunque puede ser posible, hoy día todo es posible que haya un nini en su casa de 40 y 50, o 50 años y que todavía depende de su papá, pues ya también como que es de llamar la atención, ¿no? Entonces, ok, o tus gastos son mayores a tus ingresos, o en todo caso, bueno, sé que vives, sé que estás aquí, de qué manera subsistes, ¿no? Ahora bien, dificultad para forjar un patrimonio. Yo te decía que hay dos tipos de perfil de emprendedor, el que quiere tener ahí tantito para irla llevando, su negocito de quesadillas. Ojo que no estoy diciendo que sea malo el tema de las quesadillas, pero a lo mejor podemos pensar en algo más en grande como la quecaín, el huaracheín, no lo sé. Recordemos cuántos restaurancitos empezaron así y hoy son pues grandes matrices con infinidad de sucursales, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos esta situación del que ambiciona. ¿Cuál es la meta financieramente hablando? Y no me voy a meter en un tema de que si yo le doy más valor al dinero, que yo siempre he dicho que el dinero es un medio, no un fin, pero sí un medio para alcanzar diversos fines. Y lo primero que uno piensa en la aldea Godín o cuando uno formó parte de este selecto grupo de la aldea Godín, pues es comprarse una casa el día de mañana, es el día de mañana tener un automóvil, el día de mañana forjar un patrimonio para poder dejarle algo a los hijos por lo que se tengan que pelear, ¿no? Como usualmente ocurre. Entonces, fíjense, la dificultad radica en que como no transparentaste tu ingreso, pues el día de mañana que tú te quieras comprar una camionetota, el día de mañana que tú te quieras comprar una casa, como tú nunca comprobaste la proveniencia de estos ingresos, de dónde provienen, nunca los transparentaste fiscalmente pagando contribuciones,
pues la cosa va a ser que el día de mañana que tú adquieras uno de estos productos de bienes duraderos o inmuebles, etcétera, pues seguramente te van a aceptar la compra, pero le van a tener que informar a las autoridades administrativas, en su caso también autoridades fiscales, de que tú estás operando dinero en efectivo. O sea, hoy en día, y más allá de esas teorías de la conspiración, de que se busca erradicar el tema del dinero circulante o el efectivo, la realidad es que hoy manejar montos grandes, montos considerables de dinero en efectivo, pues prácticamente sería el primer error que puede cometer alguien a la hora de adquirir un bien. ¿Por qué? Porque además de identificarnos a nosotros en el sentido de, y si bien esto ya ocurría, recuerden, si yo adquiero un inmueble, pues a la hora de la escritura pública y con el notario, pues se me piden todos mis generales, pero además existe la obligación. Ahorita me viene a la mente una obligación fiscal que hay de que cualquier contraprestación mayor a 100,000 pesos, pues debe ser reportada a mes vencido por la persona que recibió ese dinero o esa contraprestación. Ahora bien, me voy un poquito más lejos, pues vamos a la ley de lavado, la ley antilavado, ¿no? En ese sentido, pues también a partir de ciertas cantidades, arriba de más o menos 700,000 pesos en efectivo, hoy día es muy difícil que un inmueble lo encuentres a ese precio o menor a ese precio, pues la realidad es que van a tener que reportar esa operación como una actividad vulnerable. Si bien para quien realiza ese tipo de actividades inmobiliarias ya es una actividad vulnerable, pues van a tener que identificar la operación, reportar tus recursos y decirle, ¿sabes qué? WIF, Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sabes qué? Servicio de Administración Tributaria, pues esta persona me vino a pagar hoy, lo identifiqué, tengo sus datos, pero fíjate que me pagó en efectivo. Entonces aquí es donde ya se viene a complicar todo el tema. Toda la vida le dijiste a Satanás, al Servicio de Administración Tributaria, pues que eras niní, ya con 40 y tantos y que no tenías otra fuente de ingresos, y de un día para otro resulta que sacas de la cartera 2 millones de pesos o 1,5 millones para comprarte una casa, un departamento, no sé, a lo mejor 800,000 para un auto de lujo, etcétera. Entonces, fíjense, discrepancia fiscal por un lado, dificultad para forjar un patrimonio, y bueno, el crecimiento empresarial va a estar limitado, ¿no? No quiere decir que no vayas a crecer. Pensemos en todos aquellos emprendedores que sin profesionalizar, sin hacer estudios de mercado, sin acudir a asesores expertos, pues un día tuvieron una idea y le pegaron. Eso suele suceder mucho en el tema de la comida, ¿no? De los alimentos. Un día se puso ahí una persona en una esquina y hoy tiene una cadena de restaurantes, ¿no? O una cadena de fonditas, ¿por qué no decirlo? También es un buen negocio, ¿no? Y a lo mejor una de dos, o te limitaste por no querer dar ese paso a la formalidad de agarrar e inscribirte en un padrón de contribuyentes. El día que te llegaban a pedir factura, pues andabas ahí pidiéndola, comprándola, lo cual de entrada, pues ya hoy te puedo decir que es delito también. Y bueno, pensemos que a lo mejor no te tocó un crecimiento empresarial limitado y sí lograste potenciar ese perfil agresivo de emprendedor que tenías y hoy día ya forjaste un patrimonio, ya tienes una diversa cadena de negocios, etcétera, pero estás dentro de una economía subterránea y vas a estar alternando con estos riesgos que ya mencionamos, el tema de defraudación fiscal, el tema de lavado de dinero, de discrepancia fiscal y sobre todo el poder forjar un patrimonio, lo cual va a ser más complicado que si fueras una persona que desde el inicio hizo bien las cosas. Veo comentarios aquí en el chat, voy para allá. Nos comenta Claudia. Mucha gente que conoció en la profesión tiene la idea de que al no estar inscritos en el RFC no los puede fiscalizar Hacienda cuando a su vez están realizando depósitos al sistema financiero. ¿Es correcto, estimada Claudia? Yo ahorita hablaba exclusivamente de cuentas bancarias, ¿no? Pero si nos vamos ahí de andadas o de oídas, pues hay otro tema también delicado y es precisamente este que les muestro en pantalla de la discrepancia fiscal. Cuando resulta como tal una discrepancia fiscal, cuando el monto de erogaciones en un año de calendario es mayor a los ingresos declarados por el contribuyente
ahí dices, ya me salvé, ¿no? ¿Qué son erogaciones? Pues usualmente vamos a entenderlo en un lenguaje coloquial como gastos o consumos, ¿no? Por ponerles un nombre. Digo, para aquellos que no estén tan empapados de la materia fiscal, de temas que tengan que ver con contabilidad y negocios, erogaciones refiere a que yo efectúo un gasto o un consumo. Un año de calendario, pues vamos a entenderlo de enero a diciembre, ¿no? Que finalmente, y de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, coincide con un año de calendario, es decir, de enero a diciembre. Ahora bien, si en un año de calendario mi monto de gastos, hábitos de consumo son mayores a los ingresos que yo declaré, ya hay cualquiera pensaría, ya me salvé, ¿no? ¿Por qué me salvé? Pues porque yo no soy registrado en el RFC. Pero ojo, ahí no termina la historia. Dice ingresos declarados por el contribuyente, si es que está en el padrón, o los que le hubiera correspondido declarar. No quiere decir que precisamente estés en el padrón y que hayas declarado. A lo mejor ni estás en el padrón, ni los declaraste, pero como tal esa información la tiene el SAT de terceros. A lo mejor tu patrón que te paga una nómina, pues ahí manda información de ti y ya de entrada ahí vemos un tema, ¿no? Cuando les pagan una nómina por arriba de la mesa y otra nómina por debajo del agua, ¿no? ¿Sabes qué? Esta es tu nómina real ante el Seguro Social y esta es tu nómina que no la conoce el Seguro Social. Y bueno, ahí es donde ya empieza, sobre todo si nos vamos a los hábitos de consumo, ¿no? Resulta que son asalariados de 5,000 pesos y los ves hacer gastos, consumos en Liverpool, Palacio de Hierro, en las plazas comerciales, planes de renta de telefonía celular, televisión de paga y un sinfín de cosas donde para todo te piden tu INE, ¿no? De entrada. Entonces eso es importante. Ahora vamos a pensar en alguien que emprendió un negocio, que está realizando una actividad económica dentro de lo que es todo este tema de la economía subterránea, de la economía informal. Y bueno, aquí se le va a dar el tratamiento de erogaciones a los gastos, a la adquisición de bienes. Hoy adquirí una casa y nunca declaré ingresos, o siempre mis ingresos fueron menores a los bienes muebles o inmuebles que yo estoy adquiriendo. ¿Sabes qué? Tengo depósitos en cuentas bancarias, lo que comentaba Claudia hace unos momentos, ¿no? No, yo, ¿sabes qué? Nunca abrí una cuenta de ahorro, yo me fui directo al tema de inversiones financieras, o simplemente yo no me complico, vendo barbacoa, no estoy en el RFC, pero sí tengo depósitos en tarjetas de crédito como la de Coppel, Banco Azteca, un sinfín, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, aunque a lo mejor yo no esté manejando o bancarizando el dinero, tanto por mis hábitos de consumo me voy a delatar, como situaciones que finalmente también uno cuando tiene un negocio busca, ¿no? Que es tener el acceso a un crédito, por ejemplo, un crédito automotriz, un crédito hipotecario, créditos de consumo, cuenta corriente, ¿no? Para irme a Liverpool y comprarme algo bonito, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, insisto, si ya abriste también una inversión financiera, a lo mejor estás con el tema de CETES, de fondos de inversión, o simplemente alguna tarjeta de crédito de tienda departamental o una entidad financiera, insisto, a partir de 2014 te debieron haber inscrito en el RFC aún sin obligaciones y tal vez tú ni siquiera estás enterado, ¿no? Entonces es importante, o simplemente tú que tu perfil es que en este momento estás volteando a ver una opción para emprender, pues hacerte saber, concientizarte y sensibilizarte que por ahí no es. No es que yo quiera que pagues impuestos. Yo al igual que tú opino que la más de las veces los impuestos pues no se aplican al gasto cuenta corriente que es prioridad para los mexicanos, para los connacionales. No estoy diciendo que no lo roben, no estoy diciendo que no haya corrupción, simplemente más que allá de un bonito eslogan de vamos a jalar parejo, lo que yo intento transmitirte es que si tú te vas por la opción más sencilla de no tener conocimiento de esta parte fiscal, donde te adelanto, te vas a tener que involucrar, así contrates un asesor, ¿quién se va a querer involucrar y pagar a alguien para que a su vez yo le tenga que pagar a un tercero impuestos? Bueno, te vas a tener que involucrar porque también no cuenta que, bueno, ya contraté un buen asesor y pues yo confío plenamente en él. No estoy diciendo que te vaya a jugar mal o te vaya a jugar chueco, pero si no te involucras, todo el trabajo que te realicen, todo el asesoramiento que te hagan, al finalmente lo único que va a hacer es dejarte llevar por corazonadas, ¿no?
¿Y usted cuál me recomienda, contra? ¿Y usted cuál me recomienda, asesor? Y el asesor, si bien conoce tu perfil, pues al final toma en cuenta que nadie puede tomar decisiones por ti. Tú asumes los riesgos, así como cuando inviertes en la parte fiscal, si el día de hoy quieres empezar a operar como persona moral o como persona física, quien asume los riesgos al final del día eres tú. ¿Vale? Ahora bien, fíjense, ¿cuándo se detona dentro de una discrepancia fiscal la presunción de ingresos? Esto se da con personas físicas no inscritas en el RFC, así que ya no te salvaste, estimado. Tú decías, bueno, lo que tuve que haber declarado o lo que declaré yo ni declaro, pues ¿qué crees? Que no te salvas. No cumplan con la obligación de presentar declaraciones, pues ¿sabes qué? Tomé el curso, me dijeron que era bueno estar en el padrón de contribuyentes, pero ya luego dije, yo creo dentro de un año empiezo a pagar impuestos, ¿no? De entrada yo ya te dije que hoy día el simple hecho de en un año de calendario no haber presentado declaración anual, pues ya se tipifica como un tema de defraudación fiscal. Ahora, más allá de eso, recordemos que todo lo que tiene que ver con la parte de defraudación fiscal, pues ya las penas no son pecuniarias, ¿no? ¿A qué me refiero con pecuniarias? Pues administrativamente el pago de una multa. Hay diversos supuestos de defraudación fiscal, de tipificación de la defraudación fiscal, donde hablamos ya de penas corporales. Es decir, estamos hablando de una sanción del tipo penal, ¿no? Es decir, cárcel para pronto, ¿no? No cumplir con la obligación de presentar declaraciones o declarar ingresos menores a las erogaciones referidas. Oye, ¿cómo es que puedes gastar más de lo que ganas? Pues lo único que se me puede venir a la mente es que hayas heredado, que alguien te haya dejado un legado, una herencia, o que tengas los ahorros de tu vida ahí, pero si tienes los ahorros de tu vida ahí en una institución bancaria, pues en algún momento tuvieron que ser transparentados fiscalmente. ¿Sí? Ahora, depósitos en cuentas que no sean propias. O sea, no solo son depósitos para cuentas mías de inversión, cuentas a lo mejor donde yo estoy liquidando una tarjeta de crédito. Soy de esos que van al súper y ahí con la pachocha del efectivo, pues abónele a mi tarjeta tanto, ¿no? O pago el total de los consumos. ¿Qué va a pasar cuando yo haga erogaciones o depósitos que no sean en cuentas de mi persona? No se van a considerar erogaciones cuando se demuestre lo siguiente. Pago por la adquisición de bienes o servicios. Obviamente ya estamos hablando a la par de que se transparentó ese ingreso. A lo mejor es una persona física que consume internet, que consume tele de paga, renta planes móviles, pero efectivamente tú percibes un salario, lo declaras cuando estás obligado a declarar, o tú tienes un negocio, obtienes ingresos por honorarios, por una actividad empresarial derivado de un negocio, y finalmente pagas tus contribuciones o rentas, ¿no? Cuando se trata de contraprestación para el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, inversiones financieras, traspaso entre cuentas propias. Oye, de mi cuenta A bancaria paso a mi cuenta B bancaria. Bueno, ahí no estamos hablando de la presunción de un ingreso, simplemente cambiaste de monedero, ¿no? Traspasos a cónyuge, a sus ascendientes y descendientes en línea recta, pues aquí hablamos de propiamente lo que son donativos o manutención. Entonces, pues entendería que no se consideran como este tema de erogaciones sujetas a discrepancia fiscal. Sin embargo, el antes de el yo haber transparentado fiscalmente esos recursos antes de que tengan el destino de lo que estamos viendo aquí a la lámina, eso sí es lo que queda sujeto a una erogación que va a jugar como parte de una presunción de ingresos o parte de un diagnóstico de discrepancia fiscal. ¿Cómo opera el tema de la discrepancia fiscal? Pues la autoridad me va a notificar el monto de erogaciones detectadas, de decirme, ¿sabes qué? Gastas más de lo que ganas. Voy a tener un plazo de 20 días para derecho de audiencia, es decir, yo contribuyente, manifestarle, darle una explicación a la autoridad y manifestarle lo que a mi derecho convenga. Además, por una sola vez, la autoridad fiscal podrá requerir información o documentación adicional en un término de 15 días. Y finalmente, la presunción de ingresos o se va a acreditar, decir es real, que estás en una situación de discrepancia,
ponte al corriente y págame el impuesto sobre la renta, o simplemente ya con la aclaración que hagas, no, ¿sabe qué? Heredé, o es un legado de un tío, un abuelo, o ¿sabe qué? Trabajé 30 años en tal empresa, y son mis ahorros, etcétera. Bueno, en ese caso se va a entender que una vez hecha la aclaración, pues queda como tal desvirtuada esta figura de la discrepancia fiscal. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Ahora yo quiero operar un negocio ante el tema del confinamiento, del medio confinamiento que vivimos hoy día. ¿Qué ventajas tengo de iniciar mi negocio como persona física o como persona moral? Vamos a empezar hablando un poquito de la persona física o persona natural. Entre las ventajas es que se tiene una mínima carga administrativa. Si bien hoy día, y al ratito vamos a hablar de ello, vamos a manejar regímenes donde puede tributar una persona física que van a ser muy talachudos o complicados. Pongo de ejemplo el régimen de incorporación fiscal o este tema nuevo de la economía digital o plataformas digitales como ingreso para las personas físicas. Por mucho, pues siempre, y aunque sea un régimen complicado, la carga administrativa que tendrá una persona física va a ser mucho menor a la de una persona moral, ¿sí? Una persona moral pues no solo tiene que cumplir obligaciones administrativas y cargas administrativas propias, sino también estar pendiente de la relación que tenga con terceros. Además, ya pensando en una sociedad mercantil o en una sociedad regulada por el derecho civil, pues vamos a tener que buscar también el tema que tiene que ver con obligaciones societarias, ¿no? Al amparo ya del derecho mercantil, al amparo ya del derecho civil y no solo cubrir la parte fiscal o contable administrativa. Entonces, insisto, más allá de que a lo mejor pareciera que tributar como régimen de incorporación fiscal, no se me estresen, vamos para allá, ahorita vamos a ir viendo de a poco en qué consiste cada régimen, o un tema de plataformas y que sean talachudos o que inclusive en algún punto al contador se le llegue a complicar por la cantidad de reglas, facilidades, interpretaciones que hay, etcétera, nunca va a ser similar a una situación de cumplimiento a la carga administrativa, ni se va a equiparar a la de una persona moral. Entonces, en ese sentido, y comparado a una sociedad mercantil, a una sociedad de tipo civil o de personas, pues nunca se van a tener el mismo cúmulo de obligaciones. Ahora bien, otra ventaja, los ingresos, esto ya es en la parte aritmética del cálculo de la contribución. Los ingresos para una persona física, a diferencia de una persona moral, van a pagar o van a generar el pago del impuesto hasta el momento en que sean cobrados. Lo cual de entrada yo en este momento te podría compartir el esquema general de una persona moral. Una persona moral con el simple hecho de emitir una factura, fíjate, de prestar un servicio o entregar el bien, más allá de que la cobranza sea de manera diferida o que no sabemos si en el futuro el cliente efectivamente le vaya a pagar, una persona moral en el régimen general de ley tiene que declarar ingresos obtenidos fiscalmente con el simple hecho de haber facturado, de haber prestado el servicio o de haber incluso entregado el bien. Ah, mira, te doy hoy y me pagas mañana, la otra semana, el siguiente mes, o te doy 30, 60, 90 días de crédito. Bueno, ahí está la radical diferencia. O sea, fíjense, una persona física, yo en este momento puedo facturar 1,000,000 de pesos y si no cobro nada de ese millón, se considera que mi ingreso lo percibo hasta el momento en que yo efectivamente lo cobre. Entonces ahí ya tenemos una ventaja sustancial en lo que es la parte de determinación de impuestos. De ahí nosotros ya podemos ir haciendo ahí un mapeo, un análisis de, bueno, sabes que yo sí, mi perfil de emprendedor en este momento es que quiero meter lo menos posible de lana. Bueno, yo te diría de entrada, te convendría constituirte como persona física. A lo mejor quieres tirar a lo grande, quieres ser ya un señor, persona empresa, persona moral,
pero bueno, tenemos esa disyuntiva, ¿no? Tú facturas o entregas un bien y más allá de que te paguen o no te paguen, fiscalmente se considera que tú ya obtuviste el ingreso y lo vas a tener que declarar, ¿ok? Otra ventaja que tiene la persona física es que puede disponer, retirar los recursos de su actividad económica en cualquier momento. Cuando hablo de disponer o retirar para efectos de nuestro curso estimadas, me refiero a que tengo el dinero en una entidad financiera, tengo el dinero bancarizado, lo tengo en el sistema financiero, el día que quiera volteo, lo agarro y se entiende que en tanto yo esté el día con mis impuestos, ese dinero ya pagó impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Pues recuerden que yo declaré y pagué la contribución en el momento en que la cobré. Por lo que hace lo que ya está acumulado, descansando o reposando en mi cuenta bancaria, pues ya son ingresos que están a mi disposición para yo, persona física, utilizarlos convenientemente. A lo mejor empiezo a forjar ese patrimonio. Oye, pero no va a decir nada el SAT que acabo de pagar un bien inmueble de 2 millones, ¿no? Todo estaba transparentado fiscalmente. En algún punto dentro de tu trayectoria de emprendedor o tu trayectoria empresarial, pues esos dineros, esos recursos que tú acumulaste ya pagaron como tal un impuesto. Eso no sucede con la persona moral. Con la persona moral hay que ver cómo se le va a generar ingresos a los socios. Con la persona moral, si queremos disponer de recursos o utilidades, pues hay que decretar dividendos en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría. Sobre todo en lo que tiene que ver con tema de sociedades mercantiles, ¿sí? Ahora bien, dentro de la ventaja que tengo también como persona física es que puedo tributar en un régimen inicial o un régimen de incorporación a la formalidad y optar por diversos beneficios que van a estar ahí a nuestra disposición y que más adelante vamos a revisar. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Qué desventajas tengo? Pues se requiere sí o sí, y esto va a aplicar tanto para persona física como para persona moral, pero yo te diría que es más importante cuando optas por una figura de persona física, se requiere, y te lo anunciaba desde el inicio de la sesión, que el contribuyente se involucre en dichos temas, ¿sí? O pagar, pero no sin dejarte involucrar, los servicios de un profesional. ¿Por qué? Nosotros, si el día de hoy me quiero forjar una meta, no sé, quiero bajar de peso o quiero ganar masa muscular, pensemos. Y eso porque veo que está de moda, ¿no? Y en redes, ¿no? Y todo ese tema del ejercicio, la vida fit, los veganos, etcétera. Para ver resultados, el tema tiene que ser medible. Si yo no lo puedo medir, únicamente es ilusión o fantasía, ¿sí? Y en ese sentido, insisto, a nadie le gusta pagar y no aclaro que no estoy promoviendo a los colegas, ni me estoy promoviendo yo. De hecho, yo te diría, pues acude a quien más confianza le tengas, ¿no? A quien te haya dado buena espina. A lo mejor una señal que sí te puedo dar, y créeme lo que en un futuro me lo vas a agradecer, no te vayas con el contador más barato. A veces volteamos a ver nada más el tema del precio. Hay que voltear a ver otra serie de características o cualidades. Entonces, insisto, si no se puede medir, no podemos al final decir si avanzamos o no avanzamos. Entonces, de ahí, y algo que dice un maestro, amigo y colega que estimo mucho, el tema fiscal al final termina siendo un tema financiero. Si bien para determinar un estado financiero no tiene nada que ver con determinar un resultado fiscal, al final el que tú no optimices la parte que tiene que ver con impuestos va a incidir en un menor beneficio financiero. Es decir, te lo voy a decir así en términos sencillos, vas a pagar impuestos de más. O a lo mejor de menos, pero incorrectamente. Y si es incorrecto, en algún punto el destino te va a alcanzar y vas a tener que rectificar. A lo mejor por cuidar los centavos terminaste perdiendo los pesos, ¿sí? Entonces, esa sería una desventaja. Aunque yo lo pondría en un asunto de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Ahí ya va a ser cuestión de perspectiva propia. Ahora bien, otro asunto importante es que el contribuyente, persona natural o persona física,
va a tener que responder ante terceros con la totalidad de su patrimonio, es decir, no hay un tema de blindaje empresarial patrimonial. En caso de cualquier tipo de controversia legal, ojo que no estoy hablando de la parte fiscal. Fiscalmente, ya no importa que seas persona física o persona moral, vas a responder subsidiaria e ilimitadamente con todo tu patrimonio. En la parte fiscal no te me espantes, ya eso fue una reforma, un cambio que no tiene mucho, pero ya en el tema fiscal no tengo para dónde hacerme. Pero recordemos que en aspectos de derecho mercantil, ¿sí? Situaciones que tengan que ver con controversias legales derivadas de tu acto de comercio, no sé, laborales. Recuerda que tú como persona física o persona moral, pues puedes ser patrón y tener una plantilla de trabajadores. Entonces, cualquier controversia que se suscite de manera legal que no tenga que ver con la parte fiscal, pues al final del día tú vas a tener que responder por ti y con todo tu patrimonio y todo lo que comprende el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es ahí donde quedamos un poco destapados de la cobija con el tema de operar personas físicas. No lo estoy satanizando, perdón. Se me quedó este tema de la sanitización. No lo estoy satanizando, no es malo que seas persona física, pero sí vas a llegar a un punto en que cuando tú crezcas y ya generes una cantidad de negocios importantes, donde ya tengas una plantilla de empleados tal vez, donde ya tengas relación comercial y con contratos corporativos, a lo mejor tema de licitaciones, que va a ser importante que tú voltees a ver a una persona colectiva o la constitución de una persona moral. De inicio no está mal, sin embargo no puedes andar por ahí por la vida exponiendo lo que es como tal tu patrimonio. Entonces es, si podemos llamarlo de alguna forma, pues cierta desventaja. Una más importante y que más adelante vamos a abordar en el tema de mitos, la mezcla de las finanzas personales con las finanzas del negocio. Y esto ya hablamos más de lo que antes era un principio contable o ahora es un postulado básico para tema de normas de información financiera. No importa que tú seas persona física, los gastos del negocio, la cuenta bancaria eje del negocio, son del negocio. Tus finanzas personales y el pago del gas, la renta, la luz, etcétera, es un tema aparte. Yo de entrada te diría, pues separa cuentas bancarias, ¿sí? Obviamente, un traspaso de cuentas de la cuenta del negocio a tu cuenta personal, no cuenta fiscal, ¿eh? Las cuentas fiscales no existen, ¿eh? Más adelante también en el tema de mitos vamos a aclarar esa parte, pero sí se da mucho y hemos visto que en asuntos de personas físicas revuelven las finanzas del negocio, ¿no? Donde tienen el dinero para el gasto corriente de la casa, de la familia, pagan gastos del negocio. Y donde tienen lo del negocio, pagan gastos de la familia o personales. Entonces, recuerden que aunque aquí no hablamos de capacidad jurídica propia, hay un postulado básico en información o normas de información financiera que dice que una cosa es el negocio como ente, mi actividad empresarial, y otra cosa es mi persona, ¿no? Y yo soy independiente de la entidad o del negocio. Entonces eso ocurre mucho. Eso también ya es un tema de desorden, ¿no? Usualmente la gente que tiene sus cosas en desorden es quien va al súper y pone el champú junto con la despensa y lo que vendría siendo los productos de limpieza del negocio, ¿no? Ya independientemente que sea persona física o persona moral. Entonces estas son las desventajas de operar como persona física. Si tú lo revisas bien, estamos hablando de un ambiente un tanto relajado, no hay tanta formalidad como pudiera manejarse ya a nivel de una persona moral, ¿sí? Ahora vamos con las personas morales. Entre las ventajas, pues este blindaje patrimonial del que te hablaba, para efectos de controversias legales, en aspectos mercantiles, laborales, por citar algunos, no son los únicos, pero sí a lo mejor los que nos vienen más rápido a la mente en ese momento. En el caso de una persona moral, donde yo me junto con socios para crear esta ficción jurídica denominada sociedad mercantil o inclusive, ¿por qué no una sociedad civil?
pues yo voy a responder ante terceros hasta por el monto de mi aportación. Es decir, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo mi patrimonio, mis inmuebles que yo a título personal tengo, llamémosle propiedades, automóviles, todo el patrimonio que yo he forjado de manera personal, están a salvo porque yo en la parte que tiene que ver con el contrato societario o con esta parte de la constitución de una persona moral y lo que yo aporté, yo únicamente voy a responder hasta por ese monto aportado, ¿sí? Ahora bien, si aquí hablamos de un tema de blindaje, hace poco, por ahí de 2016, pues ya no es exclusivo un tema compartido, ¿no? Y es precisamente tiene que ver con el segundo punto de las ventajas. El riesgo puede ser compartido o exclusivo. ¿Por qué? Insistimos, para tema de blindaje patrimonial yo únicamente respondo hasta por el monto de mis aportaciones. Sin embargo, también lo puedo hacer exclusivo. ¿Sabes qué? A partir de 2016 nace una figura que se llama SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. ¿Cuál es una de las ventajas o características importantes de este tipo de sociedad mercantil que encuadra dentro de una persona moral? Pues que este tipo de sociedad puede ser de carácter unipersonal. Es decir, puedo ser socio único. Entonces, no dejo de blindar patrimonialmente hablando, pero a lo mejor no tengo que apresurarme a tomar una decisión de, oye, ¿con quién me asocio? ¿Quién es afín a mí? ¿Quién comparte los mismos gustos, intereses? ¿O quién es un tanto cuanto distinto a mí que me pueda complementar en una parte de alianza o generación de negocios? Y estos señores, señoritas, estimados, estimadas, pues es como el matrimonio. Hoy día a los jóvenes les aterra casarse por miedo a tomar una mala decisión. Imagínense qué va a pasar el día de mañana que yo quiera iniciar un negocio, constituir una sociedad mercantil, una persona moral, y que me equivoque y elija mal. Bueno, pero sabes que ahora hay un vehículo a partir de 2017 denominado, 2016, perdón, Sociedad por Acciones Simplificadas. A lo mejor de inicio puedes ir solo y ya te olvidas del tema de prestanombres, de la tía o que a tu esposa la pones como socia. Mejor inicia solo, prueba, haz la prueba, ve cómo te va y a lo mejor más adelante ya decidas incorporar socios. Entonces, es otra ventaja. Puedo empezar con el riesgo compartido o con el riesgo exclusivo ahí de manera individual, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? Creo que fue la mejor forma y qué bueno que no me adelanté a casarme empresarialmente con alguien, ¿no? Entonces, digamos que ahí otra de las ventajas que se tiene. Oye, financiamiento, pues por supuesto que las entidades del sistema financiero, entidades bancarias, pues toman más en serio a un señor empresa que a un señor Juanito Pérez, ¿sí? Entonces, si bien ya hoy día obtener un crédito es bastante sencillo como persona física, ya un tema de poder abonarle ahí al capital de trabajo o de poder buscar opciones de financiamiento, se acrecentan esas posibilidades siendo ya persona moral. Pensemos una sociedad mercantil o una sociedad civil. Incluso el financiamiento puedes generarlo tú mismo, ¿no? Ya acudiendo a una figura como puede ser una sociedad anónima promotora de inversión o más arriba ya una sociedad anónima bursátil, pues tú puedes emitir acciones para buscar gente que quiera invertir, comprarte acciones e inyectarle recursos a la empresa, cosa que pues si bien se puede hacer como persona física, no está formalizado, no está por escrito y que al final del día pues te pueden llevar al baile, ¿no? Entonces aquí todo al ser más serio, de manera más formal, pues por supuesto que supone un compromiso, ¿no? Tanto tú en este caso, emitir una acción y dar parte de tu empresa en propiedad, como el que haya gente interesada y dispuesta a invertir e inyectarle recursos. Por supuesto que muchas veces en el banco también al señor empresa, a diferencia del señor Juanito Pérez, pues hasta alfombra le ponen y le saltan la fila para poder entrar al banco, ¿no? Entonces, por supuesto que hay mayores opciones de financiamiento operando una persona moral.
Ahora, una figura societaria no solo brinda mayor confianza a las entidades del sistema financiero, también brinda mayor confianza a clientes potenciales. Mira, esta persona es seria, esta persona sí tiene montada una empresa. ¿Sabes qué? Para esta licitación de gobierno, pues de entrada te digo que solo pueden aplicar personas colectivas, sociedades mercantiles, etcétera. Entonces, en ese sentido, como tarjeta de presentación, una persona moral trae mejores credenciales que una persona física. Además, cualquier tipo de relación con terceros, si bien esto debiera existir también con las personas físicas, con las personas morales se hace ya como una reglita, ¿no? Como que es de a fuerzas. Y bueno, desde el momento del contrato social, ¿no? Cuando se está constituyendo la empresa y que hay socios que se obligan a cumplir ciertos estatutos, a repartir las ganancias de una manera o de X forma o Y, etcétera, ya cambia mucho la situación de una persona física, ¿no? De, oye, vamos a asociarnos, ¿quién se inscribe al RFC? Pues yo, tú no, pues tú. Y luego, ¿cómo nos repartimos la lana? Pues ya vemos, ¿no? Entonces ahí todo queda en el aire, queda de las palabras, se las lleva el viento, y en tema de una persona moral, por todo el asunto estatutario, por todo el tema también de contratos, de la formalidad y la seriedad, la más de las veces, y aunque esto debiera hacerse también dentro de una formalidad de persona física, la más de las veces la persona moral te va a obligar a llegar a ello, precisamente por el cumplimiento que hay que hacer en materia de derecho corporativo, mercantil, laboral, de contratos, en otras materias, etcétera. ¿Sale? Creo que hasta aquí vamos bien. No veo que haya comentarios en el chat. Espero no estarlos aburriendo. Es importante tener la idea de todo esto como dentro de mi perfil de emprendedor para saber cómo voy a iniciar yo mi negocio. ¿Qué desventajas tiene una persona moral? Mayor carga administrativa. Además de la parte contable y fiscal que cualquier persona física o moral debe cumplir, yo en el aspecto legal corporativo tengo que cumplir con diversas obligaciones. No sé, me llega a la mente por ahí convocar a una asamblea general de accionistas, llevar libros de actas, emitir acciones, ¿sí? A lo mejor en algún punto, dependiendo del perfil de cada sociedad mercantil, subir los contratos al sitio de publicaciones de sociedades mercantiles de Secretaría de Economía. Ahora bien, otra desventaja, pues aquí estamos viendo nuestra inversión de capital a mediano o a largo plazo. Es decir, si yo quiero disponer o retirar mis recursos o utilidades, se deben realizar una serie de formalidades. Es decir, yo quiero disfrutar de los frutos de mi inversión al haber invertido yo en la creación de una empresa, pues se tiene que seguir todo un procedimiento que va a estar en este caso regulado por el derecho mercantil, ¿sí? En este caso por la Ley General de Sociedades Mercantiles, tiene diversos candados en el aspecto fiscal, por supuesto que a su vez ese reparto de dividendos va a pagar impuestos. Y bueno, pensemos en otro tipo de retiro o disposición de recursos. ¿Sabes que ya no quiero ser tu socio? Reembolsame mi lana, o sabes que ya son muchos socios, me quiero retirar, o simplemente sabes que todo lo que aportamos quiero disminuir mi aportación. Entonces hay que realizar toda una serie de formalidades, contratos, en algunos casos elevar a escritura pública este tipo de movimientos, y si se fijan, a la vez esto ya forma parte también de un tema de carga administrativa. Además, y esto lo vamos a tocar más adelante, sin una asesoría adecuada, se pueden elegir figuras societarias no idóneas para el objeto, giro o actividad económica. Más adelante lo vamos a ver a detalle, pero yo te adelantaría, cuando te encuentras un despacho de abogados, SADCB, ¿no? Por citar un ejemplo. No digo que sea malo, pero a lo mejor de inicio la intención no era esa, ¿sale? ¿Cuál es el régimen fiscal más conveniente? Yo te diría, aquí hasta este punto, ya los temas que revisamos, pues que si te sitúas en la primera columna, pues vamos a encontrar a la persona física del régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? Porque tiene subsidio en impuestos sobre la renta. De entrada, te adelanto que el primer año no pagas impuestos sobre la renta.
tus ingresos acumulables al cobro, que fue algo que ya revisamos, tú declaras tus ingresos hasta que te pagan lo que tú vendiste, ¿no? Subsidio en cuotas de seguridad social, existe ese beneficio para las personas físicas que se incorporan y que van a tener una plantilla laboral. Tasas disminuidas de IVA y IEPS en régimen de incorporación fiscal cuando se opera con público en general, se tiene acceso a este estímulo o beneficio. ¿Hay simplificación administrativa? Por supuesto que sí. Les decía que nunca se va a equiparar la carga de una persona física a la de una persona moral y mucho menos estando en esto que le llamamos régimen de incorporación fiscal. Oye, cuando yo me inscribo tengo que ser forzosamente régimen de incorporación fiscal. No, sin embargo, sí sería la recomendación. Si tú vas a iniciar tu ingreso a la formalidad como persona física, lo mejor sería voltear a ver si es que cumple los requisitos y aplicas para tributar como una persona física del régimen de incorporación fiscal o lo que nosotros abreviamos como RIF, ¿ok? No presentar declaración anual, miren otra palomita para régimen de incorporación fiscal. Deducción de compras, es correcto, también aplicable para RIF. Y bueno, hasta 2019 incluso dentro del RIF yo podía operar la economía digital, o es decir, todos aquellos ingresos que yo obtenía a través de plataformas tecnológicas, ¿sí? En actividad empresarial, que es algo así como el régimen general de personas físicas, no el de tanta facilidad que es el RIF, pues tengo el tema de deducción de compras y tengo los ingresos acumulables al cobro y puedo operar comercio electrónico, pero dentro de una nueva sección o régimen a partir de este 2020. ¿Qué pasa con una sociedad mercantil persona moral? Bueno, pues únicamente encontraremos algo de beneficio en el tema de una situación que lleva por nombre opción o estímulo de opción de acumulación de ingresos, donde a diferencia de otras personas morales yo voy a poder declarar el ingreso hasta que lo cobre y voy a poder deducir las compras, es decir, toda la mercancía que yo adquiero para vender y todos los gastos que tengo, yo puedo agarrar y deducirlos al momento en que yo los pague, ¿sí? Una persona moral que no tiene este estímulo de la opción de acumulación de ingresos puede deducir su mercancía o sus productos que transforma y comercializa, pero hasta que salen del inventario, es decir, hasta que ya los vendió. Me puedo llenar ahorita los inventarios y no puedo deducir nada. Empiezo a vender, pues en el momento que empiezo a vender y a entregar ese inventario, hasta ese momento puedo hacer la deducción, que es una deducción. Recordemos que es algo que se resta al ingreso. Es en este caso mi costo de la mercancía o mi costo de producción, lo cual con este estímulo de opción de acumulación de ingresos, pues yo puedo deducir desde el momento en que adquiero la mercancía o los insumos para fabricar mi producto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí?